Más que nada de la psicología, ¿no? De la sensación que produce el aislamiento, la soledad, la capacidad de concentración, todo eso te crea una sensación de irrealidad, de inseguridad que provoca que se somatiza, ¿no? Y unos la somatizan levemente y otros la somatizan hasta extremos máximos, como es el suicidio, porque es curioso que hay una nómina de escritores suicidas amplísima. El trabajo del escritor, sí, de periodista que voy a contar, ese es mucho más claro. Es decir, hay periodistas que tienen trabajos muy estresantes e incluso de gran riesgo, como es por ejemplo en las guerras o como es por ejemplo, bueno, últimamente incluso llegan a decapitarlos, o sea que el riesgo del trabajo del periodista, eso está más estudiado y sí tiene más elementos, tiene más posibilidades de prevención, quiere decir que hay condiciones laborales que son más reguladas y más claras. El del escritor es porque no hay ningún tipo de prevención, porque se considera un trabajo tan glamuroso, tan idílico, de una persona que se encierra donde quiere y se pone a escribir y luego saca libros y se leen, pero claro, eso es diferente a la imagen real del escritor, ¿no? Incluso los que triunfan, como el relato que he hecho en mi intervención, pues incluso ellos tienen condiciones psicopatológicas que les llevan a situaciones extremas, ¿no? Que están pues un poco locos. De los niños, de las mujeres, de la clase obrera, de los mineros, de la agricultura, de los pescadores, y entonces hay novelas emblemáticas en cada uno de esos trabajos. He citado, por ejemplo, El viejo y el mar de Hemingway, Moby Dick de Herman Melville. En Alicia en el País de las Maravillas aparece un sombrerero que no lo llama Carol el sombrerero loco, pero es un sombrerero loco porque tiene síntomas de trastornos producidos por envenenamiento con mercurio, que es lo que se utilizaba, una mezcla de mercurio y plata para tratar las telas de los sombreros en esa época. Entonces lo cuenta muy bien, los síntomas que tenía, y eso el autor Lewis Carroll lo vivió en el sitio en el lugar de trabajo donde estaba. Entonces lo introduce en Alicia en el País de las Maravillas. El penitente es el trabajo quizá más duro que yo he encontrado, no solo en la literatura sino en la vida real. El penitente se le conocía así, es un personaje. Antiguamente se metían en las minas una serie de gente para tratar de que el grisú, explotar el grisú, iban arrastrándose por el suelo vestidos con telas impregnadas de agua para tratar de salvar la vida, llevaban un palo con un fuego arriba para que explotase el grisú, y generalmente esas personas morían, y estos trabajos lo hacían o los ancianos o gente que se ganaba bastante dinero, pero se ganaba mucho dinero porque generalmente no salían vivos de la expedición. Y entonces, cuando no había voluntarios, pues se lo encargaban a los presos, y los presos que salían vivos pues o les liberaban de la cárcel o reducían las penas. Entonces era un trabajo aterrador, y ese trabajo lo cuenta extraordinariamente Julio Verne en una novela poco conocida de él, y él lo relaciona un poco con la ficción, muy al estilo de Verne, pero mi teoría es que a través de la ficción se puede conocer más la realidad que a través de la historia propiamente dicha, porque los datos son mucho más precisos, más sinceros, más vividos, y no da lugar a interpretaciones históricas como hacen los historiadores a veces de la realidad, que cambian las teorías en función de sus propios intereses, ¿no?
Gorki quiso explicar la persecución a la que sometían el régimen zarista a la clase trabajadora. Entonces eso sí, eso es eran obras de denuncia, y generalmente la actitud del escritor cuando habla de penosas condiciones de trabajo o de injusticias que se cometen en el mundo laboral y los síntomas que crean y las consecuencias traumáticas que crean, generalmente se hace con espíritu de denuncia, no como un divertimento. Hay un tipo de literatura, hombre, que se hace siempre con ese espíritu. Julio Verne, que era un autor visionario y tal, pero cuando habla del penitente, que habla de un personaje un poco mítico, o sea, como que se inventa la figura del penitente, ¿no? Pero resulta que es muy realista, porque explica a lo que se somete y lo explica de una manera muy precisa. Yo creo que siempre que se hace así, se hace con espíritu de denuncia, por supuesto, de contribuir a mejorar las cosas, que eso sí es Generalmente el escritor escribe para aclarar su propio mundo, pero cuando denuncia algo piensa que tiene ese deber, ¿no? Que es una buena manera de poner en evidencia las injusticias, aunque sea una aportación muy pequeñita o muy poco significante. El tránsito que he hecho del trabajo de la mujer al trabajo de la clase obrera, a las consecuencias del trabajo de la mujer, es la madre de Gorki, ¿no? Que la madre es una mujer que al principio pues no tiene conciencia de la dureza de la vida ni de su trabajo, pero al ver que su hijo milita milita contra el zar, lo detienen, lo matan, se queda sola, va tomando conciencia, y es muy emblemático cómo lo hace. Se centra más, porque es así, en la parte de la siniestralidad, es decir, en el suceso en sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que de vez en cuando, como hay campañas de concienciación, los medios de comunicación tienen que ser sensibles a eso, pero yo creo que más bien motivados por esas campañas o porque se denuncia algo determinado, entonces se pone en evidencia y toman conciencia de eso, pero generalmente, claro, la siniestralidad es el mundo de los sucesos, ¿no? Se narra lo que pasa, pero por ejemplo con el tema de las mujeres, de la violencia machista, pues antes se trataba de una manera mucho más frívola el asunto, ¿no? Más frívola o más sensacionalista, es decir, se hablaba de las muertes, de los crímenes, de tal, pero desde que hubo campañas de concienciación, todos los medios de comunicación se sienten un poco obligados primero a poner un número de referencia para que las mujeres maltratadas llamen. Después se evitan determinadas entrevistas que se hacían antes siempre con la familia del asesino, no sé qué, decían, pues era buena persona, pues parece mentira, tal. Todo eso se toma conciencia, pero a través de denuncias externas, es decir, oye, hay que hacerlo de una manera más rigurosa y más precisa, que se hace, ¿no? Pero después de eso, de denuncias que llegan a establecer pues campañas que hace el gobierno, los medios o los propios medios, ¿no? Hacer una labor educativa que cale en los medios que se vean obligados a tratarlo de una manera más profesional, más precisa y menos sensacionalista. Pero eso se hace, digo, el tema de la mujer, del maltrato de las mujeres es muy ejemplar.